¿Qué haría que un asistente de vuelo abofeteara a un pasajero en pleno vuelo? ¿Y por qué, apenas 2 minutos después, su jefe la despidió sin pensarlo 2 veces? Este impactante incidente tomó a todos por sorpresa, pero la verdad detrás de esto es aún más increíble. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionarlo todo. Hola, amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a que le des like a este video y te suscribas al canal para ayudarme a traer más grandes historias para ti. Déjanos saber en los comentarios desde donde nos estás viendo y mira hasta el final para saber qué pasó después. Tus comentarios realmente me motivan a recopilar más historias conmovedoras y significativas. A bordo del vuelo 347, la atmósfera era cualquier cosa menos ordinaria. El avión acababa de despegar de un aeropuerto concurrido, dirigiéndose a su destino. Los pasajeros se estaban acomodando en sus asientos, algunos miraban por las ventanas, otros hojeaban revistas o desplazaban sus teléfonos. Era un vuelo típico, o eso parecía. Pero entonces ocurrió un incidente que sacudiría a la tripulación y a los pasajeros hasta la médula, dejando a todos cuestionándose lo que acababan de presenciar. Todo comenzó cuando surgió un desacuerdo entre un pasajero y una de las asistentes de vuelo. El hombre, un pasajero negro de mediana edad, había pedido educadamente a la asistente de vuelo si podía cambiar de asiento. Aparentemente, había un problema con su lugar asignado y quería moverse a otra ubicación en el avión. Parecía una solicitud lo suficientemente simple, pero la asistente de vuelo, visiblemente irritada, no tomó bien su tono. La conversación escaló rápidamente. El pasajero alzó la voz, tratando de explicar su situación, pero la paciencia de la asistente de vuelo parecía agotarse. La tensión en el aire era palpable mientras otros pasajeros comenzaban a notar el creciente conflicto. Algunos incluso se giraron para mirar, sintiendo que algo no estaba bien. La asistente de vuelo perdió la calma, diciendo algo que solo empeoró la situación. Las palabras intercambiadas fueron acaloradas, pero lo que ocurrió después fue aún más impactante. Sin previo aviso, la asistente de vuelo, en un momento de pura frustración, abofeteó al pasajero en la cara. El sonido resonó por toda la cabina, silenciando murmullos y atrayendo todas las miradas hacia la parte delantera del avión. En ese instante, pareció como si el tiempo se detuviera. Todos miraron con incredulidad lo que acababa de suceder. El pasajero, aturdido por el repentino golpe, se quedó congelado en su asiento, con la mano en la cara. La asistente de vuelo, igualmente sorprendida por sus propias acciones, se quedó allí por un momento, aparentemente sin saber qué hacer a continuación. Un silencio se apoderó del avión, y por un breve instante, nadie se movió. No fue solo una bofetada, fue un momento que ninguno de ellos olvidaría jamás. Pero esto era solo el principio. Lo que ocurrió después dejaría a todo el vuelo en estado de shock, ya que la situación tomó un giro aún más inesperado. La bofetada pareció congelar a todos en su lugar. Los pasajeros se miraban entre sí con incredulidad, sin saber si realmente habían visto lo que acababa de pasar. La asistente de vuelo dio un paso atrás, con el rostro pálido y la mano temblando ligeramente. El pasajero, todavía impactado, se levantó lentamente, con la mano presionada contra su mejilla. Sus ojos estaban abiertos de par en par y, por un momento, parecía no saber si hablar o permanecer en silencio. El resto de la cabina estaba inquietantemente silenciosa, con solo el zumbido de los motores del avión como fondo. La tripulación de vuelo rápidamente se apresuró a actuar. Otra asistente de vuelo, que trabajaba en una sección diferente, se acercó corriendo para intentar calmar la situación. Colocó suavemente una mano en el hombro del pasajero, preguntándole si estaba bien, pero el daño ya estaba hecho. La tensión en el aire había alcanzado su punto máximo, y nadie podía ignorar que algo profundamente inapropiado acababa de ocurrir a bordo. Los pasajeros que habían presenciado la escena ahora susurraban entre ellos, intercambiando miradas de confusión. Algunos estaban enojados, otros simplemente estaban conmocionados. Una mujer mayor,
cerca de la parte trasera del avión, le susurró a su esposo, ¿ella realmente lo abofeteó? Algunos asintieron, con sus rostros reflejando la misma incredulidad. No era solo la bofetada lo que había sorprendido a todos, sino el hecho de que una asistente de vuelo, alguien entrenada para mantenerse tranquila en este tipo de situaciones, había reaccionado con tanta agresividad. La asistente de vuelo que había abofeteado al pasajero parecía darse cuenta de que las cosas se estaban saliendo de control. Murmuró una disculpa, pero sonó más como una ocurrencia tardía. El pasajero, todavía aturdido, permaneció en silencio por un momento, luego exigió tranquilamente hablar con el supervisor. Su voz no era fuerte, pero ahora tenía un tono firme. La disculpa no le parecía suficiente. No estaba seguro de lo que esperaba, quizás una explicación, quizás un reconocimiento de que había sido tratado injustamente. Lo que no sabía era que, solo unos minutos después, las cosas darían un giro aún más inesperado. Mientras el avión continuaba su vuelo, la atmósfera era tensa. El pasajero, todavía tocándose la mejilla donde había recibido la bofetada, fue escoltado hacia la parte trasera del avión. La asistente de vuelo que lo había golpeado mantuvo su distancia, pero sus miradas nerviosas hacia él no pasaron desapercibidas. Algunos pasajeros seguían hablando en voz baja sobre el incidente, intercambiando teorías sobre qué había provocado una respuesta tan extrema. La tripulación de vuelo trabajaba en silencio, claramente incómoda con la situación. Era como si todos en el avión estuvieran esperando que algo sucediera, pero nadie sabía exactamente qué sería. Al mismo tiempo, el pasajero comenzaba a calmarse. Se sentó tranquilamente en uno de los asientos traseros, con las manos todavía en su rostro. Su mente estaba acelerada, tratando de entender lo que acababa de ocurrir. ¿Por qué había reaccionado así la asistente de vuelo? ¿Qué había hecho él para provocarla? Simplemente había pedido un cambio de asiento, algo que parecía tan trivial en ese momento. Pero ahora, sentía que todo se había salido de control en un abrir y cerrar de ojos. Mientras el vuelo continuaba, la noticia del incidente comenzó a difundirse entre la tripulación. El capitán y el personal superior fueron informados de lo sucedido, e inmediatamente comenzaron a discutir qué debía hacerse. Mientras tanto, la asistente de vuelo que había abofeteado al pasajero parecía darse cuenta de que esto no era algo que pudiera ignorarse fácilmente. Debía saber que sus acciones no serían toleradas, pero probablemente esperaba que la situación simplemente se calmara. En el fondo, sabía que no sería así. No pasó mucho tiempo antes de que se tomara una decisión. La aerolínea tenía una política establecida para manejar incidentes como este, y no había espacio para indulgencias. El supervisor, que ya había sido alertado de la situación, se estaba preparando para reunirse con el vuelo en su destino. Estaría esperando en la puerta cuando aterrizaran, listo para abordar el asunto. Lo que sucedió a continuación cambiaría todo para la asistente de vuelo. Tan pronto como el avión aterrizó y los pasajeros comenzaron a desembarcar, la tripulación fue informada de la decisión. En el momento en que aterrizaron, el jefe estaba esperando en la puerta, listo para tomar medidas inmediatas. La bofetada no fue solo un incidente aislado, había desencadenado algo más grande, y ahora no había vuelta atrás. Mientras los pasajeros desembarcaban, el ambiente estaba lejos del habitual ajetreo casual. Las personas se movían rápidamente, tratando de salir del avión y evitar llamar la atención. Algunos intercambiaban miradas rápidas, todavía sacudiendo la cabeza con incredulidad por la impactante escena que había ocurrido momentos antes. Otros hablaban en voz baja entre ellos sobre lo que habían visto, tratando de reconstruir la historia. El ambiente era pesado, como si todos supieran que algo más grande estaba a punto de suceder, pero nadie podía predecir exactamente qué sería. Mientras tanto, la asistente de vuelo que había abofeteado al pasajero estaba junto a la salida, nerviosamente jugando con su uniforme. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. Sabía que la situación había llegado a un punto donde no había marcha atrás. Había esperado que,
quizás, después de aterrizar, las cosas se calmaran, tal vez incluso se olvidaran. Pero en el fondo, sabía que lo que había hecho no podía simplemente ignorarse. Sus acciones habían sido presenciadas por múltiples pasajeros y ahora dependía de la aerolínea decidir cómo manejarlo. Tan pronto como el avión se detuvo por completo en la puerta de embarque, la supervisora ya estaba esperando en el puente de embarque. Había recibido un informe detallado del incidente por parte del personal en tierra y estaba preparada para tomar medidas rápidas. Sin perder tiempo, en el momento en que la asistente de vuelo salió del avión, la supervisora se le acercó con calma pero con firmeza. Sin decir una palabra, la condujo a un lado para hablar en privado. El rostro de la supervisora era frío e indescifrable, pero la asistente de vuelo pudo notar, por la forma en que la escoltaban, que las cosas no pintaban bien. La supervisora le pidió que explicara lo que había sucedido. La asistente de vuelo, todavía alterada, balbuceó su versión de los hechos. Mencionó la disputa por el asiento, las voces elevadas y luego la bofetada. Su voz se apagó a medida que hablaba, dándose cuenta de que ni siquiera ella podía justificar lo que había sucedido. Hubo una larga pausa antes de que la supervisora respondiera, pero estaba claro que su decisión ya estaba tomada. La aerolínea tenía una política de tolerancia cero hacia la violencia, y ninguna explicación podía cambiar eso. Sin titubear, la supervisora dijo, «Estás despedida. Por favor, recoge tus cosas y sal de inmediato». El rostro de la asistente de vuelo se puso blanco, y por un momento, se quedó allí, sin palabras. No se lo esperaba. Había esperado una advertencia, tal vez algún tipo de reprimenda, pero no esto. Despedida en el acto. Pudo sentir las miradas de los demás miembros de la tripulación y de los pasajeros mientras lentamente recogía sus pertenencias, dándose cuenta del peso de sus acciones. Era el final. Su carrera en la industria de la aviación había llegado a un abrupto e inesperado final. Pero, ¿qué pasaría después? ¿El pasajero presentaría cargos? ¿Se convertiría esta altercación en un titular? La salida de la asistente de vuelo del aeropuerto no fue el final de la historia, ni mucho menos. La noticia del incidente se difundió rápidamente, y no pasó mucho tiempo antes de que las plataformas de redes sociales comenzaran a llenarse de indignación. Los pasajeros que habían estado en el vuelo comenzaron a publicar sobre la impactante altercación, algunos compartiendo lo que habían presenciado, mientras que otros especulaban sobre qué había llevado a la bofetada. El incidente se convirtió rápidamente en tema de debate en línea, con reacciones fuertes de ambos lados. Algunas personas defendieron a la asistente de vuelo, afirmando que el pasajero debió haberla provocado. Otros se pusieron del lado del pasajero, diciendo que, sin importar lo que hubiera sucedido, no había excusa para la violencia. La historia llegó a los noticieros locales y pronto fue recogida por medios nacionales. Los titulares aparecían en las pantallas, todos centrados en los mismos detalles impactantes: una asistente de vuelo abofetea a un pasajero y, momentos después, es despedida en el acto. El pasajero, cuyo nombre no había sido revelado públicamente, finalmente habló con la prensa. Su declaración fue tranquila, medida y llena de frustración. Describió la bofetada como injustificada y dijo que nunca elevó la voz ni se comportó de manera agresiva. Admitió estar molesto por el problema con el asiento, pero insistió en que nunca tuvo la intención de que las cosas se intensificaran de esa manera. Aún estaba procesando lo ocurrido, pero algo estaba claro: se sentía humillado por las acciones de la asistente de vuelo. El incidente lo había dejado no solo físicamente herido, sino también emocionalmente afectado. Mientras tanto, la aerolínea enfrentaba un gran problema de relaciones públicas. Tan pronto como se supo la noticia del despido, la gente comenzó a cuestionar el manejo de la situación por parte de la aerolínea. Algunos aplaudieron a la compañía por tomar medidas rápidas, mientras que otros sintieron que el despido fue demasiado severo, especialmente sin una investigación completa de las circunstancias.
La aerolínea emitió un breve comunicado respaldando su decisión, enfatizando su compromiso de mantener el profesionalismo y la seguridad para todos los pasajeros y miembros de la tripulación. Pero incluso dentro de la aerolínea, hubo murmullos. ¿Se tomó la decisión de despedir a la asistente de vuelo demasiado rápido? ¿Había más en la historia de lo que el público sabía? Algunos miembros de la tripulación que habían trabajado con la asistente de vuelo durante años hablaron en privado sobre ella, diciendo que siempre había sido una empleada dedicada. Sentían simpatía por ella, pero incluso ellos no podían justificar sus acciones. La compañía tenía una reputación que mantener, y no había lugar para un comportamiento que cruzara la línea. A medida que la historia seguía desarrollándose, parecía que todos tenían una opinión al respecto. Las redes sociales se inundaron de comentarios, peticiones e incluso llamados a boicotear a la aerolínea. La gente estaba enojada, confundida y dividida sobre lo que consideraban justo. Estaba claro que esto no era solo un incidente aislado, se estaba convirtiendo en un símbolo de algo mucho más grande. Surgió la pregunta, ¿hasta qué punto deben las empresas responsabilizar a los empleados por sus acciones y debería un solo error costarle a alguien su sustento? Las consecuencias de la bofetada no eran solo una noticia pasajera, estaban transformándose en una controversia en toda regla. Mientras los medios continuaban cubriendo el incidente, comenzaron a surgir más detalles que complicaron aún más la narrativa. La aerolínea se encontró bajo un intenso escrutinio tanto por parte del público como de sus empleados. La compañía había esperado que despedir a la asistente de vuelo pondría fin al asunto, pero solo parecía avivar el fuego. La gente exigía respuestas. ¿Era realmente imperdonable el comportamiento de la asistente de vuelo? ¿Fue correcto despedirla o fue una reacción apresurada con consecuencias a largo plazo para la aerolínea? Unos días después, la aerolínea emitió otro comunicado intentando aclarar su posición. Se mantuvieron firmes en su decisión de despedir a la asistente de vuelo, pero también expresaron su pesar por cómo el incidente había escalado. Explicaron que la seguridad y el bienestar de sus pasajeros eran sus principales prioridades y que cualquier acción considerada violenta o insegura resultaría en una terminación inmediata. Sin embargo, el comunicado también reconocía que la aerolínea estaba comprometida a revisar sus políticas y programas de capacitación para evitar incidentes similares en el futuro. Pero el daño ya estaba hecho. Algunos pasajeros que habían sido leales a la aerolínea durante años declararon públicamente que ya no podían apoyar a una empresa que actuaba con tanta severidad sin comprender completamente el contexto. Incluso hubo llamados a boicotear a la aerolínea, con personas cuestionando si podían confiar en una compañía que aparentemente no se preocupaba por el bienestar de sus empleados. Por otro lado, algunos pasajeros respaldaron la decisión de la aerolínea, diciendo que ningún contexto podía justificar la reacción violenta de la asistente de vuelo. Sentían que la aerolínea había hecho lo correcto al enviar un mensaje claro de que este tipo de comportamiento no sería tolerado. El debate en línea se volvió acalorado, con personas discutiendo de un lado a otro, algunos citaban experiencias previas con asistentes de vuelo poco profesionales, mientras que otros compartían historias personales de sentirse irrespetados o inseguros mientras volaban. Dentro de la aerolínea, el ambiente también estaba dividido. Los asistentes de vuelo que presenciaron el incidente estaban divididos. Algunos creían que el comportamiento del pasajero había sido disruptivo y que la asistente de vuelo podría haberse sentido abrumada o amenazada. Otros argumentaban que la respuesta del asistente de vuelo fue completamente inapropiada y que había mejores formas de manejar una situación tensa. El conflicto también llamó la atención sobre un problema más amplio, el servicio al cliente dentro de la industria de la aviación. Muchos comenzaron a cuestionar cómo deberían ser capacitados los empleados en entornos de alta presión como las aerolíneas para manejar situaciones difíciles. ¿Deberían los asistentes de vuelo recibir más herramientas y recursos para desescalar conflictos? ¿Debería haber más apoyo para los trabajadores que están bajo constante presión para satisfacer las demandas de los clientes? Si bien mantener un comportamiento profesional es esencial,
el incidente había destapado una caja de Pandora, generando debates no solo sobre el altercado específico en el vuelo 347, sino también sobre temas más amplios como el estrés laboral, las relaciones con los clientes y la responsabilidad. Lo que comenzó como una simple discusión entre un pasajero y un asistente de vuelo se había convertido en una conversación mucho más profunda sobre cómo nos tratamos en entornos de alta presión y qué sucede cuando un pequeño error tiene consecuencias de gran alcance. A medida que la historia seguía desarrollándose, las cosas tomaron un giro inesperado. Una semana después del incidente, comenzó a surgir nueva información que puso en duda la narrativa inicial. El pasajero, que inicialmente había guardado silencio sobre los detalles del altercado, comenzó a hablar más abiertamente. En una entrevista exclusiva con una estación de noticias local, reveló algo que sorprendió a muchas personas: su versión de los hechos no era tan simple como los medios la habían retratado al principio. Según el pasajero, la bofetada de la asistente de vuelo no fue el primer acto de agresión durante el vuelo. Afirmó que, antes de la bofetada, la asistente de vuelo había sido grosera y despectiva cuando él preguntó por primera vez sobre el problema con el asiento. Explicó que intentó discutir la situación con calma, pero la asistente de vuelo le contestó de manera brusca, haciéndolo sentir menospreciado y sin respeto. Describió toda la interacción como una serie de comentarios groseros que se intensificaron, con la asistente de vuelo volviéndose más hostil a medida que avanzaba la conversación. El pasajero admitió que se había frustrado, pero insistió en que nunca tuvo la intención de escalar las cosas físicamente. Dijo que después del intercambio inicial, había pedido hablar con el supervisor para resolver el problema del asiento, pero en lugar de ser escuchado, se encontró con aún más hostilidad. Fue entonces cuando, según su relato, la asistente de vuelo lo abofeteó en lo que describió como un momento de pérdida total de control. Las palabras del pasajero pintaron un panorama diferente, uno donde se sintió provocado en lugar de atacado al azar. Esta revelación provocó un nuevo debate. Algunas personas comenzaron a cuestionar si la asistente de vuelo estaba bajo demasiada presión al tratar con un pasajero difícil y si su reacción fue causada por el estrés del trabajo. Otros, sin embargo, argumentaron que, incluso si el pasajero había sido grosero, ninguna situación justificaba la violencia física. La decisión de la aerolínea de despedir a la asistente de vuelo seguía en pie, pero ahora la opinión pública estaba aún más dividida. En las redes sociales, la gente comenzó a indagar más profundamente en la historia, buscando pistas sobre lo que realmente pudo haber sucedido en el avión. Algunos usuarios comenzaron a publicar reseñas antiguas del asistente de vuelo, afirmando que había sido grosera o poco profesional en el pasado. Estas publicaciones pintaron un panorama de alguien que podría haber estado lidiando con más que solo un pasajero problemático en ese vuelo en particular. Incluso hubo rumores de que ella estaba atravesando problemas personales que podrían haber influido en su comportamiento. Mientras tanto, la aerolínea aún no había hecho más declaraciones públicas. Mantenían su decisión inicial de despedir a la asistente de vuelo, pero ahora enfrentaban una creciente presión para explicar por qué no investigaron completamente la situación antes de tomar una decisión tan rápida. Con el nuevo relato del pasajero, parecía que la historia era mucho más complicada de lo que nadie había imaginado. El incidente pasó de ser un caso simple de violencia laboral a un desastre completo de relaciones públicas. Los medios continuaron cubriendo todos los ángulos de la historia, y la reputación de la aerolínea estaba sufriendo un golpe significativo. Lo que ahora estaba claro era que ambas partes tenían su versión de los hechos, y ninguna tenía toda la verdad. Mientras el debate sobre el incidente continuaba, la aerolínea se encontraba bajo una presión creciente, no solo del público, sino también desde dentro de sus propias filas. La situación había ido mucho más allá de un solo vuelo, y el manejo del asunto por parte de la compañía estaba siendo cuestionado con más intensidad. Varios empleados, incluidos asistentes de vuelo y pilotos, comenzaron a hablar de manera anónima, compartiendo sus preocupaciones sobre cómo la aerolínea había respondido al incidente. Una asistente de vuelo,
que había trabajado para la aerolínea durante casi una década, habló con un reportero bajo condición de anonimato. Todos estamos bajo mucha presión, dijo. No se trata solo de los pasajeros, sino de las exigencias de la compañía. Las expectativas son poco realistas. Si hay incluso un pequeño problema, esperan que lo solucionemos con una sonrisa, sin importar lo difícil que sea la situación. Ella explicó que muchos de los empleados de la aerolínea estaban luchando por equilibrar las demandas del trabajo con el impacto mental y emocional que conllevaba. Es difícil estar siempre en modo activo y a veces colapsamos. Esto no es una excusa, pero creo que la gente necesita entender que también somos humanos. Sus palabras resonaron con muchos, especialmente con aquellos que seguían la historia en línea. Quedó claro que el estrés y el agotamiento entre los asistentes de vuelo no eran simplemente preocupaciones periféricas, estaban en el centro de lo que había salido mal. Mientras el público continuaba debatiendo si las acciones del asistente de vuelo estaban justificadas, quienes trabajaban en la industria aérea reconocieron el verdadero problema. El ambiente tóxico que muchos trabajadores soportaban a diario. Mientras tanto, la respuesta corporativa de la aerolínea era vista cada vez más como fría y calculadora. La compañía dejó claro que el comportamiento del asistente de vuelo era inaceptable y actuó rápidamente para despedirla. Pero a medida que pasaban los días, se hizo evidente que su reacción había sido más un intento de control de daños que de abordar las causas subyacentes del problema. Como dijo una asistente de vuelo, les importa más su reputación que sus empleados. Este creciente rechazo no se limitó a los miembros de la tripulación, comenzó a ganar tracción entre el público en general. Los medios de comunicación publicaron historias sobre la presión que enfrentaban los asistentes de vuelo, destacando la naturaleza altamente estresante del trabajo y la falta de apoyo por parte de las aerolíneas. Muchos empezaron a cuestionar si la política de tolerancia cero de la aerolínea respecto a la violencia era justa o si ignoraba los desafíos de salud mental que enfrentaban los trabajadores en estos roles de alta presión. Como si la situación no pudiera complicarse más, surgió otro ángulo. La asistente de vuelo despedida tenía un historial de excelentes evaluaciones de desempeño. Sus colegas hablaban de ella como una miembro del equipo trabajadora y confiable. Esta revelación cambió la narrativa, si tenía un historial tan sólido, que la había llevado a reaccionar de manera violenta en ese vuelo en particular. ¿Había algo más que la aerolínea estaba pasando por alto? ¿Podrían sus acciones haber sido el resultado de algo mucho más complejo que un mal día? El público ya no solo debatía la justificación de la bofetada, sino que también cuestionaba la decisión de la aerolínea de despedir a la asistente de vuelo sin considerar completamente el contexto. La compañía enfrentaba un escrutinio creciente, no solo por la bofetada, sino también por su trato a los empleados bajo estrés extremo. A medida que este escrutinio se intensificaba, la cuestión del bienestar de los empleados se volvió imposible de ignorar. La opinión pública comenzó a cambiar y la conversación pasó de condenar las acciones del asistente de vuelo a cuestionar las prácticas corporativas más amplias que podrían haber contribuido al incidente. En entrevistas, muchos asistentes de vuelo hablaron sobre las presiones que enfrentaban a diario, presiones que a menudo pasaban desapercibidas para los pasajeros y, hasta hace poco, para sus empleadores. Un ex asistente de vuelo que había dejado la aerolínea años antes relató su experiencia. Explicó cómo los turnos largos, las constantes quejas de los clientes y las estrictas políticas de la compañía creaban un ambiente de trabajo tóxico. Se espera que permanezcamos calmados, amables y complacientes todo el día, incluso cuando las personas son groseras, exigentes o irrespetuosas, dijo. Pero nadie habla de lo que sucede cuando colapsamos. La compañía nos dice que sonriamos y seamos agradables, pero no ofrece suficiente apoyo para el estrés que enfrentamos. Sus palabras parecían reflejar los sentimientos compartidos por muchos otros en la industria. Durante años, se esperaba que los asistentes de vuelo mantuvieran una imagen de profesionalismo a toda costa, incluso cuando enfrentaban clientes irrazonables o un estrés abrumador. El trabajo en sí había cambiado con el tiempo, y no para mejor.
Lo que alguna vez fue un rol enfocado principalmente en la seguridad y el servicio al cliente se había transformado cada vez más en una cuestión de maximizar las ganancias. Las aerolíneas habían reducido presupuestos, recortado el tamaño de las tripulaciones y disminuido el tiempo de capacitación, todo mientras añadían más vuelos a horarios ya saturados. Ahora se esperaba que los asistentes de vuelo manejaran más pasajeros con menos recursos y menos tiempo para gestionar situaciones complejas. Estas crecientes preocupaciones comenzaron a captar la atención de los principales medios de comunicación, que empezaron a realizar investigaciones a fondo sobre el trato que la industria aérea da a sus trabajadores. Historias sobre el aumento de los índices de agotamiento, ansiedad e incluso depresión entre los asistentes de vuelo aparecieron junto con estadísticas sobre la alta rotación de empleados y la insatisfacción laboral generalizada. La revelación de que la asistente de vuelo despedida había recibido anteriormente evaluaciones de desempeño sobresalientes cobró mayor relevancia. Si alguien con un historial impecable podía colapsar bajo presión, planteaba preguntas inquietantes sobre la salud mental y el bienestar de toda la fuerza laboral de la industria. ¿Era posible que la aerolínea hubiera sido demasiado apresurada al despedir a una empleada sin considerar plenamente las causas más profundas de su comportamiento? La opinión pública comenzó a cambiar. Aunque algunos seguían insistiendo en que la reacción violenta del asistente de vuelo era injustificable, otros expresaron una creciente simpatía por su situación. Ya no se la veía simplemente como una villana, sino como una persona, una empleada bajo una inmensa presión. Se intensificaron los llamados a que la aerolínea reevaluara sus políticas, no solo sobre la violencia, sino también sobre el trato general a sus empleados. ¿No deberían las aerolíneas hacer más para apoyar la salud mental de su personal? ¿No deberían proporcionar mejores recursos para manejar pasajeros difíciles y situaciones de alto estrés? El incidente también provocó una conversación más amplia sobre la cultura laboral. Los defensores de los derechos de los trabajadores comenzaron a presionar por una mayor concienciación sobre la salud mental en industrias de alto estrés como la aviación. No estamos excusando el mal comportamiento, explicó un defensor de los trabajadores, pero necesitamos examinar las causas profundas de estos estallidos. Un sistema que exige perfección sin proporcionar suficiente apoyo está destinado a colapsar eventualmente. Es hora de que la industria reconozca que los empleados también son humanos. Por otro lado, la aerolínea se mantuvo firme. A pesar de los crecientes llamados a la empatía y la comprensión, la compañía afirmó que su decisión estaba justificada. El CEO de la aerolínea dio una entrevista pública reafirmando el compromiso de la empresa con el servicio al cliente y el profesionalismo. Nos tomamos muy en serio incidentes como este, dijo. Nuestra prioridad es siempre la seguridad y el bienestar de nuestros pasajeros, y las acciones de un individuo no reflejan los valores de nuestra aerolínea. También afirmó que la compañía ya había introducido medidas para apoyar mejor a los empleados, incluidas capacitaciones adicionales en resolución de conflictos. Para muchos, sin embargo, estas declaraciones parecían palabras vacías, un control de daños en respuesta a un problema mucho más amplio. A medida que la historia seguía desarrollándose, quedó claro que esto ya no se trataba solo de un asistente de vuelo, una bofetada o un pasajero. El incidente se había convertido en una lente para examinar problemas sistémicos más amplios dentro de la industria aérea, problemas que habían estado latentes durante años pero que solo ahora estaban saliendo a la luz. La cuestión de si el despido de la asistente de vuelo estaba justificado había pasado a un segundo plano. El enfoque se había trasladado hacia la aerolínea, y la industria en general reconocerían los problemas más profundos de estrés, agotamiento y apoyo inadecuado que contribuyeron al incidente. La conversación estaba cambiando, pero quedaba por ver si conduciría a acciones significativas. El incidente había desatado un torbellino de debates, pero la verdadera pregunta seguía siendo, ¿llevaría esto a un cambio cultural más amplio dentro de la industria aérea? Uno que tratara a los empleados como algo más que meros engranajes en una máquina, sino como individuos merecedores de apoyo, respeto y comprensión. En cuanto a la asistente de vuelo despedida, su vida ahora pendía de un hilo.
Aunque la aerolínea había tomado su decisión, muchos se preguntaban si realmente era la única responsable de lo sucedido. ¿Era simplemente una víctima de un sistema roto? A medida que los debates sobre el estrés laboral ganaban impulso, la aerolínea enfrentaba no solo la indignación pública, sino también una creciente presión legal. Después de mantenerse en un perfil bajo durante varios días, la asistente de vuelo despedida comenzó a hacerse escuchar. Contrató a un abogado de alto perfil y el caso pronto dio un giro dramático. Su abogado presentó una demanda por despido injustificado, argumentando que la aerolínea había actuado prematuramente al despedirla sin investigar completamente las circunstancias del incidente. La demanda destacaba que la decisión había ignorado su sólido historial con la compañía. El abogado sostuvo que la aerolínea no había tomado en cuenta las condiciones laborales de alto estrés que podrían haber contribuido a su estallido. Además, señalaron que la empresa había omitido ofrecerle cualquier tipo de apoyo o asesoramiento para manejar el estrés y la ansiedad inherentes a su puesto. Esta acción legal añadió otra capa de complejidad a una situación ya de por sí enredada. Lo que había comenzado como una crisis de relaciones públicas para la aerolínea estaba evolucionando hacia una batalla legal que podría resultar en un acuerdo sustancial o incluso un juicio. El equipo legal de la asistente de vuelo comenzó a reunir pruebas, incluyendo testimonios de antiguos colegas que daban fe de su dedicación y su comportamiento típicamente calmado. También presentaron registros médicos que revelaban niveles crecientes de estrés debido a jornadas laborales agotadoras y al apoyo insuficiente por parte de la aerolínea. A medida que avanzaban los procedimientos legales, los medios de comunicación se hicieron eco de los desarrollos. Los noticieros informaron sobre la demanda por despido injustificado, y las acciones de la aerolínea fueron objeto de un escrutinio creciente. Desde una perspectiva legal, el caso ya no se trataba de un despido individual, era una demanda potencialmente histórica que podría redefinir cómo las empresas abordan el estrés laboral y la salud mental. La opinión pública comenzó a cambiar. Aunque muchos inicialmente apoyaron a la aerolínea, surgieron preguntas sobre la equidad de su política de tolerancia cero hacia la violencia, especialmente sin considerar los factores de salud mental. El equipo legal de la asistente de vuelo argumentó que sus acciones, aunque lamentables, no fueron malintencionadas, sino el resultado de un sistema defectuoso. Afirmaron que la aerolínea había cultivado un ambiente de presión implacable sin proporcionar a los empleados las herramientas o el apoyo necesarios para afrontar esas situaciones. Su abogado emitió una declaración contundente: las acciones de nuestra cliente no fueron impulsadas por la malicia personal ni por un conflicto con un pasajero. Actuó bajo un estrés extremo, y en lugar de ofrecer apoyo, la aerolínea optó por despedirla sin comprender verdaderamente las circunstancias. Mientras tanto, la aerolínea se mantuvo firme, defendiendo su decisión. Sostenían que, aunque simpatizaban con la situación del asistente de vuelo, la violencia contra los pasajeros era absolutamente intolerable. El CEO reiteró esta postura, enfatizando la responsabilidad de la empresa de priorizar la seguridad de los pasajeros por encima de todo. Entendemos las presiones. Nuestros empleados enfrentan desafíos significativos, pero debemos mantener a todo el personal en los más altos estándares. Lo que ocurrió en el vuelo 347 fue inaceptable, y mantenemos nuestra decisión, declaró el CEO. Sin embargo, a medida que el público y los medios profundizaban en el tema, se hizo evidente que la decisión de la aerolínea iba más allá de un solo incidente. Las políticas de la empresa y el trato a sus empleados estaban ahora bajo un intenso escrutinio. La demanda se había convertido en un punto focal en una conversación más amplia sobre los derechos de los empleados, el estrés laboral y la responsabilidad corporativa. A medida que el caso avanzaba, quedó claro que el destino de la asistente de vuelo ya no se trataba solo de ella. Se trataba de si la aerolínea, y otras en industrias similares, estaban listas para confrontar las consecuencias de cómo trataban a sus empleados. Entonces, justo cuando el caso parecía destinado a una batalla en los tribunales, ocurrió algo inesperado.
Bajo una creciente presión tanto de los medios como de la comunidad legal, la aerolínea anunció que iniciaría conversaciones para llegar a un acuerdo con el equipo legal de la asistente de vuelo. Aunque los términos no se revelaron de inmediato, era evidente que ambas partes buscaban evitar un prolongado enfrentamiento en los tribunales. Ya fuera esto resultado en un acuerdo significativo u otra resolución, marcaba el reconocimiento por parte de la aerolínea de que la historia era más compleja de lo que inicialmente habían considerado. A medida que avanzaban las conversaciones de conciliación, las tensiones seguían siendo altas. Los medios de comunicación seguían de cerca los acontecimientos, con reporteros apostados fuera del juzgado en busca de actualizaciones sobre las negociaciones. Día a día, los problemas subyacentes del incidente ganaban mayor visibilidad, cambiando el enfoque de la explosión de una azafata a la cultura más amplia de la aerolínea. Surgieron preguntas sobre cómo la empresa trataba a sus empleados y la equidad de sus políticas, especialmente en el contexto de una creciente conciencia sobre el estrés laboral. El equipo legal de la azafata había sido estratégico al enmarcar el caso. Se aseguraron de que no se tratara solo de su cliente, sino de una conversación más amplia sobre las condiciones que enfrentan las azafatas y otros empleados de las aerolíneas. Este enfoque resonó con muchos, especialmente con aquellos que habían experimentado trabajos de alto estrés o maltrato en roles de atención al cliente. Grupos de defensa se unieron en apoyo a la azafata, pidiendo protecciones laborales más fuertes y recursos para los empleados que regularmente enfrentan interacciones demandantes con clientes y reciben apoyo insuficiente. Mientras tanto, la aerolínea lidiaba con el precedente potencial que este caso podría sentar. Una victoria para la azafata podría alentar demandas similares de otros empleados y desafiar la dependencia de la industria en políticas de tolerancia cero. El director ejecutivo de la aerolínea y la junta directiva enfrentaban una creciente presión para resolver la situación sin dañar más su imagen pública. Los clientes enojados por el despido ya habían comenzado a boicotear la aerolínea, y muchos más estaban reconsiderando su lealtad hacia una empresa percibida como indiferente a la salud mental de sus empleados. En un intento audaz por abordar la reacción negativa, la aerolínea convocó una conferencia de prensa para anunciar una iniciativa radical, una reforma integral de los sistemas de apoyo a los empleados. Las nuevas políticas incluían recursos mejorados de salud mental para las azafatas, sesiones de asesoramiento obligatorias después de incidentes de alto estrés y una capacitación integral en resolución de conflictos. Además, la aerolínea se comprometió a establecer un comité de bienestar para evaluar las condiciones laborales, con un enfoque en reducir el estrés y aumentar la satisfacción laboral. La respuesta pública fue mixta. Mientras algunos elogiaron a la aerolínea por asumir la responsabilidad y realizar cambios significativos, otros permanecieron escépticos sobre su sinceridad. Algunos consideraron el anuncio de la aerolínea como un paso en la dirección correcta, reconociendo que la presión sobre las azafatas y muchos otros trabajadores de la industria de servicios había sido subestimada durante mucho tiempo. Sin embargo, otros lo descartaron como un mero truco de relaciones públicas, diseñado para mitigar las críticas en lugar de abordar los problemas de raíz. Los críticos argumentaron que las acciones de la aerolínea eran demasiado pocas y demasiado tardías, impulsadas solo por la cobertura negativa en los medios y la amenaza inminente de una demanda. A medida que las conversaciones de conciliación llegaban a su conclusión, la tensión entre la azafata y la aerolínea alcanzó un punto crítico. El equipo legal de la azafata dejó claro que no solo buscaban un acuerdo financiero. Exigieron una disculpa oficial, un reconocimiento público del papel que el estrés laboral había desempeñado en el incidente y un compromiso con un cambio real y duradero en cómo la aerolínea trataba a sus empleados. Se habían posicionado como defensores de la fuerza laboral, abogando por una reforma sistémica en lugar de los intereses individuales de su cliente. Esto ya no se trataba de reincorporar a una empleada, se trataba de obligar a la aerolínea a enfrentar los problemas profundamente arraigados dentro de su cultura corporativa. Después de semanas de intensas negociaciones, las dos partes llegaron a un acuerdo. Los términos del acuerdo se mantuvieron privados,
pero era evidente que la aerolínea había accedido a realizar cambios significativos. Junto con un acuerdo financiero, la aerolínea también aseguró una promesa de retirar la demanda. Esto no fue solo una victoria personal para la azafata, fue un momento crucial que obligó a la aerolínea a enfrentar sus propias fallas. A medida que la historia llegaba a su conclusión, las implicaciones más amplias del incidente cobraban protagonismo. Lo que comenzó como el despido de una empleada se había transformado en una conversación mayor sobre las presiones laborales, la necesidad de sistemas sólidos de apoyo a los empleados y la importancia crítica de abordar la salud mental en el lugar de trabajo. Aunque la imagen pública de la aerolínea había sufrido un golpe, muchos esperaban que este doloroso episodio condujera a cambios significativos y duraderos en toda la industria. Para la azafata, su carrera con la aerolínea había terminado, pero su lucha había encendido un diálogo vital que podría allanar el camino hacia un futuro mejor para sus colegas. Tras el acuerdo, cuando la situación comenzaba a estabilizarse, la conversación se negó a desaparecer. Lo que ocurrió en el vuelo 347 había trascendido una simple confrontación, había encendido un movimiento. Grupos de defensa de los derechos de los trabajadores, particularmente aquellos que representaban a empleados de aerolíneas, se unieron al caso. Exigieron mejores condiciones laborales, apoyo para la salud mental y recursos para prevenir incidentes similares en el futuro. El caso arrojó luz sobre los frágiles estados mentales de los empleados en entornos de alta presión, desplazando el enfoque hacia un cambio sistémico. Sindicatos prominentes de la industria aérea expresaron su apoyo a la azafata, elogiando su valentía y aprovechando su caso para destacar las luchas que enfrentan muchos asistentes de vuelo. Largas jornadas, bajos salarios y demandas implacables de los clientes habían pasado factura a la fuerza laboral. Y estaba claro que la verdadera historia residía en una cultura industrial que durante mucho tiempo había ignorado las necesidades de salud mental de sus empleados. Unos meses después, comenzaron a surgir los efectos dominó. Una importante aerolínea europea anunció que implementaría nuevos programas de bienestar para empleados, incluyendo evaluaciones obligatorias de salud mental y talleres de manejo del estrés. Esta iniciativa pionera marcó un precedente, impulsando a otras aerolíneas a introducir sus propios programas de bienestar e invertir en capacitación integral para la resolución de conflictos y la gestión de servicio al cliente. Estos programas no solo se enfocaban en la seguridad física, sino que también abordaban las demandas emocionales y psicológicas del trabajo, reconociendo que las azafatas no eran solo proveedoras de servicios, sino personas con sus propias luchas, necesidades y limitaciones. Sin embargo, no todos estaban convencidos de que estos cambios fueran suficientes. Algunos críticos argumentaron que, aunque estas nuevas políticas lucían bien en papel, a menudo eran poco más que una fachada. Es todo palabras y nada de cambio real, dijo una ex-azafata en una entrevista. Hasta que mejoren las condiciones laborales, reduzcan las horas, aumenten los salarios y nos den más tiempo libre, nada de esto solucionará los problemas subyacentes. Estos críticos creían que la industria aérea seguía sin abordar las causas fundamentales del agotamiento y el estrés, insistiendo en que una reforma verdadera requeriría un cambio más fundamental en la forma en que operaban las aerolíneas. Mientras tanto, la azafata cuyas acciones habían desencadenado esta cadena de eventos había seguido adelante con su vida. Aunque recibió un acuerdo financiero, sabía que su carrera en la industria aérea había terminado. No quería ser recordada únicamente por el incidente. Con el tiempo, comenzó a hablar públicamente sobre su experiencia. En entrevistas, enfatizó que su objetivo nunca fue justificar sus acciones, sino arrojar luz sobre el entorno laboral tóxico que había contribuido a su colapso. Había enfrentado la disyuntiva entre seguir reprimiendo sus emociones o defender su salud mental. Al final, su decisión de actuar le había costado todo, pero esperaba que al hablar, pudiera ayudar a prevenir que otros enfrentaran el mismo destino. A pesar de las críticas que recibió, la azafata se convirtió en un símbolo para muchos que creían que la industria aérea debía mejorar el trato hacia sus empleados.
Asistió a conferencias, habló en paneles de la industria e incluso escribió un libro sobre su experiencia, ofreciendo perspectivas sobre el impacto psicológico de trabajar en la industria de servicios. Su mensaje era claro: los empleadores debían escuchar a sus trabajadores y proporcionar no solo mejores salarios, sino también mejores recursos para la salud mental. Aunque la bofetada había sido una respuesta extrema a años de presión, forzó una conversación largamente postergada. La aerolínea, aunque todavía lidiaba con las repercusiones del incidente, comenzó a implementar mejoras graduales. Su reputación no se había recuperado por completo, pero los cambios realizados, junto con el reconocimiento público de su papel en contribuir al estrés de la azafata, sirvieron como un recordatorio de la importancia de priorizar el bienestar de los empleados. Para los pasajeros que presenciaron la bofetada, fue un momento inolvidable. Para el público en general, desencadenó un movimiento hacia una cultura laboral más empática y solidaria. Lo que comenzó como un incidente aislado a bordo del vuelo 347 se había convertido en un punto de inflexión en la forma en que se percibían la salud mental y los trabajos de alto estrés. Fue un poderoso recordatorio de que todos tienen un punto de quiebre y de que incluso los incidentes más pequeños pueden revelar las grietas en un sistema ignorado durante demasiado tiempo. Las acciones de la azafata, aunque nacieron de la ira y la frustración, al final amplificaron una conversación muy necesaria. Con el paso de los meses, la ola de cambio provocada por el incidente del vuelo 347 continuó extendiéndose por la industria aérea. Sin embargo, las implicaciones más amplias del caso estaban lejos de resolverse. Aunque algunas aerolíneas introdujeron programas de bienestar y comenzaron a abordar la salud mental de sus empleados, estas iniciativas estaban aún en sus primeras etapas. Las causas fundamentales del estrés, largas horas, la presión implacable para ofrecer un servicio al cliente impecable y la naturaleza físicamente demandante del trabajo, seguían en gran medida sin abordarse. Se hizo evidente que la industria aún tenía un largo camino por recorrer antes de que se pudieran lograr cambios significativos. La azafata, cuyo nombre se había vuelto sinónimo del incidente, continuó hablando públicamente sobre las profundas fallas en el sistema de las aerolíneas. En las semanas posteriores al acuerdo, recibió considerable atención mediática, pero estaba decidida a usarla para algo más que su beneficio personal. Sus entrevistas, charlas y apariciones públicas estuvieron llenas de revelaciones sobre las realidades de la industria aérea. Y se convirtió en una defensora abierta de los trabajadores de servicios que enfrentaban presiones similares. A través de su activismo, pintó un cuadro vívido de las luchas cotidianas que enfrentan las azafatas y otros trabajadores de servicios. Luchas que habían sido ignoradas durante mucho tiempo tanto por el público como por las empresas para las que trabajaban. Frecuentemente hablaba sobre el agotamiento mental del trabajo, el desgaste de sonreír constantemente y permanecer cortés con los pasajeros, sin importar cuán groseros o difíciles fueran. No solo estaba lidiando con los pasajeros, dijo en una entrevista. Estaba lidiando con la gestión, el estrés del trabajo, la presión para cumplir con expectativas poco realistas y al final del día, todo simplemente se acumulaba. Su honestidad resonó profundamente con las personas que trabajaban en industrias de alto estrés, y su valentía al hablar animó a otros a compartir sus propias historias. Pero el incidente no solo afectó a los empleados, también impactó a los pasajeros que lo presenciaron de primera mano. Habían sido testigos de algo impactante, un momento de violencia que dejó a muchos cuestionando la seguridad de sus propios vuelos. Para algunos, fue un recordatorio de que las personas que los atienden en los cielos no son solo empleados, sino seres humanos con sus propios desafíos y luchas. Los pasajeros que estuvieron en el vuelo 347 hablaron después del incidente. Algunos expresaron simpatía por la azafata, mientras que otros mantuvieron la narrativa inicial de condenar sus acciones. Sin embargo, con el tiempo, se hizo evidente que los pasajeros comenzaban a comprender los problemas más profundos en juego. Algunos pasajeros tomaron la iniciativa de abogar por un mejor trato hacia los empleados de las aerolíneas.
Hablaron en redes sociales, instando a las aerolíneas a mejorar las condiciones laborales para las azafatas. Una campaña, liderada por pasajeros que presenciaron el incidente, incluso inició una petición que exigía periodos de descanso obligatorios para el personal de las aerolíneas y un mejor apoyo para la salud mental. La tripulación es quien se asegura de que estemos seguros y cómodos, pero también son humanos, decía la petición. Rápidamente ganó tracción, reuniendo miles de firmas de pasajeros que creían que la industria necesitaba una reforma significativa. A pesar de estos movimientos, la aerolínea en el centro del incidente continuó luchando con su reputación. Aunque había implementado algunos cambios, como mejores programas de apoyo a empleados y nuevas capacitaciones en resolución de conflictos, muchas personas consideraban estos esfuerzos como insuficientes y tardíos. El despido inmediato de la azafata, sin una investigación exhaustiva del contexto completo de la situación, había dejado un mal sabor de boca tanto en el público como entre sus empleados. Internamente, la aerolínea comenzó a enfrentar desafíos adicionales. Aunque algunos empleados apreciaron las nuevas iniciativas de bienestar, muchos sentían que la cultura corporativa no había cambiado realmente. Señalaron que las causas fundamentales del estrés, altas expectativas con poco apoyo, seguían sin resolverse. Las azafatas y los pilotos aún soportaban largas jornadas, tiempos de descanso mínimos y una presión constante por mantener una imagen pública impecable. En muchos aspectos, la compañía solo había aplicado soluciones superficiales sin abordar los problemas de fondo que llevaron a la situación en primer lugar. Se estaba gestando una conversación a nivel de toda la industria. Conferencias y paneles sobre la salud mental en el lugar de trabajo comenzaron a incluir a trabajadores de aerolíneas, quienes ahora tenían una plataforma para compartir sus experiencias. La azafata en el centro de la controversia del vuelo 347 se convirtió en una oradora habitual en estos eventos, utilizando su historia para impulsar un cambio significativo en toda la industria. Ya no se trataba solo de compartir su historia personal, ahora estaba dando voz a toda una fuerza laboral que había sido silenciada durante demasiado tiempo. Subrayaba la necesidad crítica de entender el impacto del estrés en los trabajos de alta presión y pedía cambios reales y tangibles en la forma en que se trataba a los empleados. Esto no se trata solo de mí, decía a menudo. Se trata de cada persona que alguna vez ha trabajado en servicio al cliente, a quien se le ha dicho que siga sonriendo incluso cuando se está desmoronando por dentro. Necesitamos empezar a tratar a las personas como personas, no como máquinas. Su mensaje resonaba profundamente con muchos, pero el progreso era lento. Aunque la conversación había comenzado, los cambios sistémicos necesarios para realmente mejorar las condiciones laborales aún estaban lejos de ser generalizados. La esperanza era que el incidente del vuelo 347 marcara el inicio de un movimiento más amplio para abordar el estrés laboral. Sin embargo, estaba claro que este era solo el primer paso de lo que probablemente sería un camino largo y desafiante. Mientras tanto, la vida de la azafata había tomado una nueva dirección. Aunque nunca volvería a la industria de las aerolíneas, había encontrado su vocación en el activismo. Se había convertido en un símbolo poderoso para los trabajadores en todas partes, un recordatorio de las consecuencias de ignorar el estrés de los empleados y de pasar por alto su humanidad. Lo que comenzó como un solo momento de frustración, una bofetada, se había transformado en un movimiento que continuaba creciendo y que tenía el potencial de cambiar la forma en que se veía el estrés laboral y el lado humano del servicio al cliente. Era evidente que la batalla estaba lejos de terminar, pero la azafata sabía que, en cierto modo, el mundo había cambiado. Su lucha continuaba, pero su voz había sido escuchada, y eso ya era un comienzo. A medida que pasaban los meses, los efectos dominó de la bofetada en el vuelo 347 se extendieron más allá de la industria aérea, influyendo en la conversación más amplia sobre el trato a los trabajadores en entornos de alta presión. La azafata, antes una empleada ordinaria que cumplía con su trabajo, se había convertido en el rostro de un movimiento creciente por un mejor apoyo a los empleados.
Mayor conciencia sobre la salud mental y una reevaluación de las demandas impuestas a los trabajadores de servicio al cliente. A pesar de los intentos de la aerolínea por mejorar las políticas internas y emitir disculpas públicas, la historia estaba lejos de resolverse. Los problemas fundamentales destacados por el incidente del vuelo 347, largas jornadas laborales. La presión implacable por ofrecer un servicio al cliente impecable y el apoyo inadecuado a la salud mental, no podían resolverse con unas pocas sesiones de capacitación o programas de bienestar. Muchos empleados dentro de la industria aérea sentían que los cambios eran superficiales en el mejor de los casos. Si bien algunos auxiliares de vuelo dieron la bienvenida a las nuevas iniciativas, otros las descartaron como simples gestos de relaciones públicas destinados a salvar la reputación de la aerolínea tras una controversia altamente publicitada. Los cambios parecían reaccionarios, dejando a los empleados preguntándose qué, si acaso algo, había mejorado realmente en sus vidas laborales cotidianas. Al mismo tiempo, el público comenzó a ver la historia del vuelo 347 como algo más que un acto aislado de violencia. Era parte de un problema sistémico más amplio. El trabajo de defensa del auxiliar de vuelo continuó atrayendo atención, y sus presentaciones se expandieron más allá de la industria aérea para incluir foros sobre derechos laborales y salud mental en el lugar de trabajo. En conferencias y cumbres, compartió sus experiencias y defendió un cambio cultural que creía que era muy necesario. Es fácil señalar con el dedo a una persona, dijo durante un discurso principal en una cumbre sobre salud mental. Pero el verdadero problema es cómo estamos tratando a los empleados en general, cómo estamos ignorando la carga mental a la que están sometidos en estos trabajos y esperando que simplemente lo soporten. Sus palabras resonaron en una audiencia diversa, desde personal de hoteles hasta trabajadores minoristas, empleados de hospitales y agentes de servicio al cliente. Personas de todos los ámbitos comenzaron a compartir sus propias historias de estrés, agotamiento y luchas con la salud mental. El movimiento que había iniciado continuó creciendo, expandiéndose a un llamado colectivo al cambio en diversas industrias. Rápidamente se estaba convirtiendo en un símbolo para quienes se sentían invisibles en sus lugares de trabajo, una voz para innumerables empleados cuyas luchas habían pasado desapercibidas. Con cada historia que surgía, la presión sobre las empresas aumentaba, no solo para responder de manera reactiva, sino para abordar proactivamente las necesidades de salud mental de sus empleados. Sin embargo, la auxiliar de vuelo no era la única bajo escrutinio. La aerolínea, a pesar de sus afirmaciones de reforma, se encontraba bajo una creciente presión de los sindicatos, defensores de la salud mental y el público para demostrar que sus cambios eran más que superficiales. Los críticos argumentaban que las nuevas iniciativas de bienestar de la compañía, aunque bien intencionadas, no abordaban el problema más profundo del agotamiento derivado de la propia naturaleza del trabajo. Ofrecer a un auxiliar de vuelo unas pocas sesiones de asesoramiento no va a solucionar el problema, declaró tajantemente un líder sindical. El trabajo en sí está roto. Las expectativas son demasiado altas, el trabajo es demasiado exigente y la compensación no se corresponde con la carga que pone en la vida de las personas. Hasta que arreglen eso, ningún programa de bienestar funcionará. La respuesta de la aerolínea fue reveladora. Anunció otra ronda de reformas, incluyendo horarios de descanso extendidos para la tripulación y una mayor flexibilidad en los turnos para combatir el agotamiento. Sin embargo, muchos empleados seguían escépticos, exigiendo una transformación genuina en lugar de ajustes menores a un sistema defectuoso. Las conversaciones sobre negociación colectiva y posibles huelgas ganaron impulso a medida que los trabajadores comenzaban a reconocer la necesidad de una reforma generalizada en las prácticas laborales de la industria. Los sindicatos dejaron clara su postura, si bien la aerolínea había avanzado, lucharían incansablemente por reformas sustanciales, enfocándose en una mejor compensación, horarios mejorados y un apoyo más significativo a la salud mental. Detrás de escena, el caso legal del auxiliar de vuelo había catalizado un mayor cambio, aunque con reacciones mixtas.
Su demanda por despido injustificado había sentado un precedente legal, obligando a la industria a enfrentar un tema crítico. ¿Cómo reconciliar las políticas de tolerancia cero con el creciente reconocimiento de que el estrés laboral desempeñaba un papel fundamental en incidentes como el del vuelo 347? Algunas aerolíneas comenzaron a reevaluar sus políticas, cuestionando si las medidas disciplinarias estrictas estaban obstaculizando su capacidad para abordar las causas fundamentales del estrés de los empleados. En algunos casos notables, a los empleados que enfrentaban desafíos personales se les otorgaron segundas oportunidades tras infracciones previas, señalando un cambio hacia un enfoque más compasivo en la disciplina. Sin embargo, a pesar de estos avances, el cambio significativo seguía siendo esquivo. El progreso era lento y la reforma sistémica parecía un objetivo distante. La auxiliar de vuelo continuó presionando, alzando la voz sobre la necesidad de mejores recursos de salud mental, políticas más humanas y condiciones laborales mejoradas, no solo para los empleados de aerolíneas, sino para trabajadores de todas las industrias. Su defensa ahora iba más allá de una aerolínea o un incidente. Se había convertido en un llamado a la acción por un problema mayor que afectaba a millones de empleados. El público, antes indiferente, comenzaba a escuchar. Pero el camino por delante estaba lleno de desafíos. La industria aérea, como muchas otras, estaba arraigada en prácticas y tradiciones de larga data que no podían deshacerse de la noche a la mañana. Aunque la cobertura mediática del caso había disminuido, el legado del vuelo 347 perduraba. El incidente había transformado la percepción pública sobre los trabajos de servicio. Donde antes los auxiliares de vuelo y los trabajadores de atención al cliente eran vistos como empleados anónimos en uniformes, ahora eran cada vez más reconocidos como individuos con emociones y necesidades. La narrativa había cambiado. En lugar de culpar a los empleados por quebrarse bajo presión, la conversación se centró en comprender los factores sistémicos que llevaban a esos momentos. Este fue quizá el cambio más significativo de todos, el reconocimiento de que quienes trabajan en atención al cliente no son robots programados para servir, sino seres humanos con límites. Y aunque las consecuencias inmediatas del incidente habían sido dolorosas para todos los involucrados, los efectos en cadena continuaron, ofreciendo esperanza para un futuro donde la humanidad en el lugar de trabajo primara sobre las demandas implacables. Rápidamente se estaba convirtiendo en un símbolo para quienes se sentían invisibles en sus lugares de trabajo, una voz para innumerables empleados cuyas luchas habían pasado desapercibidas. Con cada historia que surgía, la presión sobre las empresas aumentaba, no solo para responder de manera reactiva, sino para abordar proactivamente las necesidades de salud mental de sus empleados. Sin embargo, la auxiliar de vuelo no era la única bajo escrutinio. La aerolínea, a pesar de sus afirmaciones de reforma, se encontraba bajo una creciente presión de los sindicatos, defensores de la salud mental y el público para demostrar que sus cambios eran más que superficiales. Los críticos argumentaban que las nuevas iniciativas de bienestar de la compañía, aunque bien intencionadas, no abordaban el problema más profundo del agotamiento derivado de la propia naturaleza del trabajo. Ofrecer a un auxiliar de vuelo unas pocas sesiones de asesoramiento no va a solucionar el problema, declaró tajantemente un líder sindical. El trabajo en sí está roto. Las expectativas son demasiado altas, el trabajo es demasiado exigente y la compensación no se corresponde con la carga que pone en la vida de las personas. Hasta que arreglen eso, ningún programa de bienestar funcionará. La respuesta de la aerolínea fue reveladora. Anunció otra ronda de reformas, incluyendo horarios de descanso extendidos para la tripulación y una mayor flexibilidad en los turnos para combatir el agotamiento. Sin embargo, muchos empleados seguían escépticos, exigiendo una transformación genuina en lugar de ajustes menores a un sistema defectuoso. Las conversaciones sobre negociación colectiva y posibles huelgas ganaron impulso a medida que los trabajadores comenzaban a reconocer la necesidad de una reforma generalizada en las prácticas laborales de la industria. Los sindicatos dejaron clara su postura, si bien la aerolínea había avanzado,
lucharían incansablemente por reformas sustanciales, enfocándose en una mejor compensación, horarios mejorados y un apoyo más significativo a la salud mental. Detrás de escena, el caso legal del auxiliar de vuelo había catalizado un mayor cambio, aunque con reacciones mixtas. Su demanda por despido injustificado había sentado un precedente legal, obligando a la industria a enfrentar un tema crítico. ¿Cómo reconciliar las políticas de tolerancia cero con el creciente reconocimiento de que el estrés laboral desempeñaba un papel fundamental en incidentes como el del vuelo 347? Algunas aerolíneas comenzaron a reevaluar sus políticas, cuestionando si las medidas disciplinarias estrictas estaban obstaculizando su capacidad para abordar las causas fundamentales del estrés de los empleados. En algunos casos notables, a los empleados que enfrentaban desafíos personales se les otorgaron segundas oportunidades tras infracciones previas, señalando un cambio hacia un enfoque más compasivo en la disciplina. Sin embargo, a pesar de estos desarrollos, el cambio significativo seguía siendo esquivo. El progreso era lento y la reforma sistémica parecía un objetivo distante. La auxiliar de vuelo continuó presionando, alzando la voz sobre la necesidad de mejores recursos de salud mental, políticas más humanas y condiciones laborales mejoradas, no solo para los empleados de aerolíneas, sino para trabajadores de todas las industrias. Su defensa ahora iba más allá de una aerolínea o un incidente. Se había convertido en un llamado a la acción por un problema mayor que afectaba a millones de empleados. El público, antes indiferente, comenzaba a escuchar. Pero el camino por delante estaba lleno de desafíos. La industria aérea, como muchas otras, estaba arraigada en prácticas y tradiciones de larga data que no podían deshacerse de la noche a la mañana. Aunque la cobertura mediática del caso había disminuido, el legado del vuelo 347 perduraba. El incidente había transformado la percepción pública sobre los trabajos de servicio. Donde antes los auxiliares de vuelo y los trabajadores de atención al cliente eran vistos como empleados anónimos en uniformes, ahora eran cada vez más reconocidos como individuos con emociones y necesidades. La narrativa había cambiado. En lugar de culpar a los empleados por quebrarse bajo presión, la conversación se centró en comprender los factores sistémicos que llevaban a esos momentos. Este fue quizá el cambio más significativo de todos. El reconocimiento de que quienes trabajan en atención al cliente no son robots programados para servir, sino seres humanos con límites. Y aunque las consecuencias inmediatas del incidente habían sido dolorosas para todos los involucrados, los efectos en cadena continuaron, ofreciendo esperanza para un futuro donde la humanidad en el lugar de trabajo primara sobre las demandas implacables. Algunas empresas comenzaron a tomar medidas proactivas para crear entornos laborales más saludables, mientras que otras seguían siendo reacias, reticentes a cambiar las formas en que siempre se habían hecho las cosas. Sin embargo, el movimiento estaba ganando impulso. La historia del auxiliar de vuelo, aunque dolorosa, había provocado un cambio innegable en las actitudes hacia el bienestar de los empleados. Obligó a las empresas a reconsiderar sus políticas y reflexionar sobre cómo trataban a su personal, no solo como trabajadores, sino como personas. Se convirtió en una figura ampliamente reconocida, apareciendo en documentales, programas de entrevistas e incluso escribiendo un libro sobre su camino de empleada a defensora. Su libro, Breaking Point, A Flight Attendant's Fight for a Better Workplace se convirtió en un éxito de ventas, ofreciendo una perspectiva cruda y personal sobre los desafíos de trabajar en entornos de alta presión. Sin embargo, el capítulo final de su historia aún no estaba escrito. Aunque había logrado mucho, crear conciencia, impulsar cambios y convertirse en una voz para millones, sabía que el trabajo estaba lejos de terminar. Por cada empresa que había comenzado a priorizar la salud mental, innumerables otras seguían tratando a sus empleados como bienes desechables. La lucha por mejores condiciones laborales y respeto por la salud mental continuaba. La historia del vuelo 347, que comenzó con un único y sorprendente momento de crisis, se había transformado en una narrativa mucho más amplia y duradera de resiliencia, cambio y esperanza.
Transformó un momento de caos en un llamado a la acción, inspirando un movimiento que buscaba no solo mejorar los lugares de trabajo, sino también cambiar cómo la sociedad veía el trabajo, el estrés y el bienestar humano. En el centro de esta transformación estaba la auxiliar de vuelo. A pesar de perder su trabajo y soportar intensas consecuencias personales, había encontrado un nuevo propósito. Luchar por los derechos de los trabajadores y garantizar que nadie más tuviera que llegar a su punto de quiebre en soledad. Su viaje había cerrado un círculo completo, del caos de aquel fatídico vuelo a convertirse en una poderosa defensora del cambio. Aunque la batalla por la reforma laboral estaba lejos de terminar, sabía algo con certeza: el primer paso hacia un futuro mejor ya se había dado. Había comenzado con una persona, un momento y una lucha por una forma más humana de trabajar.